Buenos días, estudiantes. Creo que ya es buenas tardes. Bueno, voy a enviarles un video explicativo sobre el tema que vamos a avanzar, que son las disciplinas filosóficas, ¿ya? Es decir, dentro de la filosofía, ¿qué disciplinas están? Es decir, ¿qué otras disciplinas hay que pertenecen a lo que es en general la filosofía? ¿Ya? Ya hemos terminado con los anteriores temas de conceptualizar qué es filosofía. Hemos agarrado varios conceptos, los mismos que nos van a ayudar a entender este tema. Entonces, vamos a abrir el documento. Este es el documento que les voy a enviar posteriormente para que lo trabajen, lo lean y lo trabajen. Y voy a explicarles con el tema, ¿ok? Entonces, las disciplinas filosóficas. Dentro de la filosofía existen varias disciplinas que tienen diferentes objetos de estudio, ¿ya? Y son parte fundamental de la filosofía, pero ¿por qué se conforman como ciencias o partes específicas de la filosofía? Porque van a tener este mismo objeto de estudio que les digo, específico, ¿no? Es decir, si bien la filosofía, como ya hemos definido en clases anteriores, estudia los entes, ¿no? Eh, este, estas ramas de la filosofía tienen ya un objeto determinado de estudio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, es decir, esa es su particularidad. Lo van a entender a medida que vayamos avanzando el tema, ¿ya? Entonces, tenemos disciplinas filosóficas y la primera es la lógica, ¿no? ¿Y qué es la lógica? La lógica es la ciencia o la disciplina, mejor dicho, que va a estudiar la forma de razonamiento del ser humano. ¿Cómo es que razonamos los seres humanos? Y porque además es bien interesante, la lógica es muy, muy interesante, porque nos ayuda a ver que los seres humanos también tenemos ya estructuras que nos pueden ayudar a definir si lo que estamos pensando o si ese razonamiento es correcto o incorrecto, ¿no? Es decir, la lógica, por tanto, que además va a ser la lógica, la vamos a estudiar en el transcurso del segundo trimestre de forma amplísima, muy amplia, pero de forma general nos quedemos con ese concepto. La lógica es la disciplina que estudia la forma de razonar del ser humano para determinar si ese razonamiento es correcto o incorrecto. Porque cabe recalcar que existen razonamientos que son incorrectos, ¿no? Es decir, hay formas de razonar incorrectas, ¿no? Y la lógica, además, es bien interesante porque la lógica, como vamos a ver más adelante, podemos ver mediante fórmulas, ¿no? Entonces, ustedes ya van a ver más adelante cómo se da mediante una fórmula, cómo podemos ver el razonamiento de forma correcta y cuando un razonamiento es incorrecto. ¿Ya? Solo nos vamos a quedar con eso. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia, que su objeto de estudio es el conocimiento, ¿ya? Entonces, es el conocimiento y aquí tenemos en esta imagen, sí está bien, en esta imagen tenemos el conocimiento, es su objeto de estudio de la epistemología. Entonces, la epistemología va a estudiar cómo es el conocimiento, pero como aquel saber que está sobre, incluso por eso está aquí esta pirámide, ¿no? Y la epistemología y el conocimiento están en la cúspide de la pirámide, está incluso sobre el método científico. Sabemos ya que el método científico es aquel método que nos sirve para comprobar una teoría, un procedimiento, etcétera.
¿Qué es la epistemología, por tanto? La epistemología es estudiar y ver si ese conocimiento puede ser, es verdadero o no es verdadero. Por tanto, va más allá del método científico, ¿no? Entonces, la epistemología, por tanto, va a estudiar, su objeto de estudio es el conocimiento científico, ¿ok? Eso es sobre la epistemología. Y bueno, esto es bien importante porque va a estudiar si un conocimiento es verdadero, puede ser verdadero, cómo puede ser verdadero o no lo es, ¿no? Porque mediante el método científico, aquí como vemos en la franja verde, podemos querer alcanzar un conocimiento. ¿De qué se va a ocupar, por tanto, la epistemología? De ver este conocimiento, es decir, si este conocimiento es un conocimiento verdadero, ¿no? La metafísica es también una disciplina de la filosofía que va más allá de lo que se puede probar, ¿no? Es decir, va más allá incluso de la naturaleza, ¿no? Entonces, la metafísica es una ciencia, por eso está esta imagen, que puede estudiar también al ser humano en relación, puede ser a Dios, puede ser a otras fuerzas, otras energías, otras fuerzas. Por tanto, va a estudiar aquello que está en relación al ser, pero que va más allá del ser, ¿no? Entonces, por eso habíamos puesto, por ejemplo, en la foto donde se está practicando la meditación, ¿no? Entonces, muchas personas y en muchas religiones del mundo se practica la meditación. Pero, y si la estudiamos, los objetivos, etcétera, podemos encontrarnos con una cuestión metafísica que relaciona al ser humano con otra fuerza más fuerte, ¿no? Entonces, en general, la metafísica, por tanto, va a querer responder algunas preguntas que mediante la prueba no lo podemos hacer. La semiótica es otra ciencia de la filosofía que va a estudiar los signos lingüísticos, ¿ya? Los signos lingüísticos. ¿Por qué es importante estudiar estos signos lingüísticos de la comunicación humana? Porque los signos conllevan un significado, ¿verdad? Entonces, va a estudiar a los signos en las diferentes sociedades, porque en cada sociedad además se han elaborado distintos tipos de signos, ¿verdad? Incluso desde civilizaciones antiguas, el signo ha sido vital como una expresión del lenguaje, ¿no? Para comunicar ideas, para comunicar cosas. Entonces, aquí está un resumen de lo que estudia la semiótica, ¿no? Son estos signos. La axiología. La axiología tiende a confundirse mucho con la ética y tienen un poco que ver, pero sus objetos de estudio son distintos, ¿no? La axiología tiene como objeto de estudio a los valores, ¿ya? Entonces la axiología es la disciplina que va a estudiar los valores del ser humano, es decir, y aquí tenemos varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿existen los valores? ¿Qué son los valores? ¿No? ¿A qué principios obedecen estos valores? Y es interesante la axiología porque la axiología, aparte de estudiar los valores en general, también puede estudiar, como en la imagen vemos, valores determinados de acuerdo a una ciencia o a un área, ¿no? Por ejemplo, valores en el área jurídica, la axiología jurídica, ¿no? Es decir, también existe la axiología en el área teológica que tiene que ver con los valores más relacionados a la religión, que no van a ser los mismos valores que se tiene dentro del área jurídica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la axiología va a estudiar los valores, si bien de forma general, pero también puede ser de acuerdo a un área específica, porque
No nos olvidemos que los valores no se comparten.